ahora me gustaría invitar a Mónica Pérez Callejo y a Felipe Romero. Mónica Pérez Callejo es directora de Comunicación y Estudios de Infojobs y Felipe Romero es director en The Cocktail Analysis. Ambos nos van a presentar un estudio llamado Segmentos, Actitudes y Comportamientos de los Empleados en España. Bueno, yo el mando se lo voy a dejar a Felipe, que controla la parte de datos. Bueno, pues buenas tardes y buenos días por toda la audiencia que también nos está siguiendo desde Latinoamérica. Lo primero, dar las gracias a HR Talents y también a The Cocktail, ¿no? Pues por acogernos aquí hoy y tratar este tema. Y gracias también, Felipe, pues por compartir ahora todos los datos del estudio tan interesante que vamos a comentar. Dar las gracias también a María, porque creo que nos has dejado la base y además veremos cómo luego los datos nos muestran muchas de las cosas que nos has compartido. Y bien, Infojobs, pues estoy segura de que todos conocéis Infojobs a nivel de España, seguro, porque es la plataforma líder de mercado laboral en España, la plataforma donde se encuentran talento, ¿no? y empresas. En Infojobs nosotros tenemos una visión, digamos, privilegiada, ¿no? de lo que ocurre en el mercado laboral español, pues precisamente por esa posición de liderazgo. Nosotros vemos cómo se encuentran, ¿no? oferta y demanda, es decir, la actividad con datos que realizan tanto empresas en la publicación de sus ofertas como de candidatos, ¿no? en ese progreso, en ese desarrollo profesional, en esa búsqueda del empleo, ¿no? que quieren. En este sentido, además, todos los meses y de forma también muy continuada, nosotros ofrecemos estos datos para entender la realidad del mercado laboral. Pero siempre hemos pensado que los datos, digamos, del comportamiento de oferta y demanda se queda corto porque nosotros, además, como expertos en materia de empleo, queremos dar la visión completa, la foto, ¿no? de la situación. Y en ese sentido realizamos desde hace también mucho tiempo estudios, encuestas de opinión que también tratan los temas fundamentales y ahí vemos opinión de empresas también y de la población activa en España. Sin embargo, ya desde hace tiempo creemos que se están dando una serie de cosas que tenemos que ir más allá e incorporar nuevas variables, ir más allá de lo que es la segmentación sociodemográfica, por nivel laboral, etcétera, e ir más allá y entrar en el terreno de las actitudes y los comportamientos. Y aquí es clave también el trabajo que hemos venido realizando y por eso acudimos también a The Cocktail. Y desde hace algo más de un año pues venimos trabajando también lo que es la segmentación en base a esto y sí hemos definido 4 clústeres actitudinales en base a lo que comentaba. Y analizando fenómenos importantes como este de la gran renuncia, pues hemos llegado a unas conclusiones que, como os decía, pensamos que son muy interesantes y queremos compartir hoy con vosotros. Así que, Felipe, todo para ti. Buenas tardes a todos, un placer saludaros. Bueno, pues antes de arrancar con ese dimensionamiento del fenómeno de la gran renuncia en España, dejarme dar un pasito atrás, ¿vale? ¿En qué contexto, digamos, esto también lo adelantaba María, en qué contexto, digamos, se desencadena este fenómeno de la gran renuncia, ¿no? Bueno, pues lo hace, aunque probablemente hubiese un tema de vínculo, o cómo se estaba modulando el vínculo entre trabajadores y compañías, digamos, clarísimamente el COVID es un fenómeno que de alguna manera, digamos, desencadena este fenómeno, ¿no? Y para entender este pasito atrás, lo que voy a presentaros precisamente son unos datos de un estudio que venimos haciendo también desde al mes y medio después del arranque de la pandemia con Google, ¿vale? Con Google España. Lo que hacemos es analizar cómo estamos viviendo los españoles la pandemia y cómo estamos saliendo de la pandemia. ¿Y cómo salimos de la pandemia? Salimos. Le preguntamos a la gente, aproximadamente 900, población de 900 españoles representativos de la población nacional y demás. Oye, ¿tu yo de 2019 y tu yo de ahora es más sociable o es menos sociable? Y lo que nos dicen es, somos menos sociables. Nos dicen también, el miedo se nos ha metido en los huesos, es decir, confiamos menos en el futuro. Y esto probablemente está afectando a cómo los españoles se vinculan con el ámbito de la gran renuncia, ¿no? ¿Sales más hogareño o sales más expansivo y dispuesto a estar fuera? No, salgo mucho más hogareño. Y salgo, y esto es importante y nos va a ayudar de cara a entender por qué ocurre lo que ocurre con el fenómeno de la gran renuncia, salimos mucho más reflexivos sobre nosotros mismos, ¿no? Hemos pasado 2 años en los cuales, de alguna forma, se nos ha abierto un abismo ante nosotros, ¿no? Digamos, ¿qué ocurre con nuestra vida? ¿Qué voy
voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer de ahora en adelante? ¿No? Hemos desarrollado un hábito de pensarnos a nosotros mismos y este hábito lo que ha hecho es cuestionarnos qué vamos a hacer con nuestras propias vidas, ¿no? De hecho, lo que nos pasaba, nos vamos a enero de 2021, Filomena, Nevada, Madrid bloqueado, España bloqueada, la gente tercera ola, pánico. Y le preguntamos a la gente, oye, en estas circunstancias tú, ¿qué vas a hacer con tu vida? Y lo que teníamos era un 56% de la población española que nos decía, o sea, debajo de esa congelación general de un país que latía muy debajo, o sea, muy lento, muy lento, muy lento, lo que encontrábamos era un porcentaje muy significativo de la población que nos decía, yo voy a hacer un cambio significativo en mi vida. Voy a hacer un cambio significativo que tiene que ver con el ámbito del trabajo, tiene que hacer un cambio significativo con mis relaciones de pareja, un cambio que tiene que ver con mis trayectorias profesionales, con el lugar de residencia, ¿no? Digamos, en aquel momento tan duro, digamos, los españoles sentíamos que nos teníamos que replantear qué estaba pasando con nuestras vidas, ¿no? Esto en un ámbito general, y cuando nos lo vamos llevando al ámbito del trabajo, lo que íbamos observando a lo largo del tiempo es como progresivamente, esto es un análisis de búsquedas en Google, ¿vale? ¿Qué estaba buscando la gente? La gente estaba buscando en 2020 dejar trabajo o cambiar de trabajo. Bueno, en 2020 iba más o menos paralelo, ¿no? En 2021 hemos visto como la gente busca más dejar trabajo que cambiar de trabajo, ¿vale? Esto nos está apuntando hacia este fenómeno de la gran renuncia. Claro, la etiqueta de la gran renuncia tiene un compromiso verbal muy fuerte, ¿no? Gran renuncia, ¿no? El significado nos evoca, digamos, grandísimas decisiones. Ninguno vivimos con grandísimas decisiones. Vamos modulando y vamos trabajando alrededor de ellas y acabamos desencadenando grandes decisiones, ¿no? Y lo que hemos hecho para entenderlo, digamos, es, y ahora estos son los datos que hemos recogido, están muy fresquitos, son datos de diciembre del año pasado en el proyecto conjuntamente con InfoJobs. Lo que hemos hecho es preguntar a los trabajadores españoles, esto es población trabajadora española, lo que le hemos preguntado es, oye, en relación a tu vínculo con el trabajo, ¿cómo tú te encuentras? Oye, ¿tienes intención de abandonarlo? Y lo que nos hemos encontrado es una serie de escalones. Tenemos un 9% de población que nos dice, lo tengo en la mente todo el rato, ¿vale? Un escalón por debajo, digamos, es me lo planteo, pero no lo tengo claro. Bueno, es una cosa que tengo un run, pero digamos hay una serie de barreras y digamos que no están facilitando que yo dé esa decisión. Y luego tenemos un 20% que fantasea, ¿no? Digamos, esta fantasía general de, joder, pues es una idea que a veces me viene a la cabeza, ¿no? Digamos, en estos escalones, digamos, lo que estamos viendo, el dato fuerte, digamos, es tenemos a 1 de cada 10 españoles en vuestras compañías, y esto fuera similar con penetración similar a cada una de las compañías, 1 de cada 10 está pensando fuertemente en abandonar el trabajo. Y tenemos un 17% de gente que, bueno, depende cómo tú le vayas trabajando, la experiencia de empleado que le vayas generando, se le puede llegar a activar o no. Y luego tenemos este 20% que está en una situación de fantasía en este momento, pero bueno, tendremos que vigilar que no se nos desplace hacia los otros lugares, ¿no? Y tenemos un 52% de gente que no, déjame tranquilo, yo estoy como estoy y no esta es la situación que yo me planteo. Vamos a tratar de entender cómo son estos porcentajes que se lo están planteando en alguna medida, ¿vale? En primer lugar, la gente mayor de 55 años no se lo plantea, se lo plantea muchísimo en menor medida. Tiene sentido, es decir, lo que es el momento ya de estar pensando en la pensión, estar pensando en la jubilación, no te la quieres jugar, ¿no? Digamos, son los perfiles por debajo de 44 años donde encontramos una propensión mayor y más intensa, ¿no? Interesante también que cuando lo analizamos, según tu modelo es puramente presencial o estás en algún formato de trabajo remoto, digamos, la gente que está en remoto tiene mayor disposición al cambio, ¿vale? Al cambio no, al abandono, ¿vale? Esto es importante. Entonces, esto también nos tiene que hacer pensar, oye, ¿cómo tengo digamos, a mi organización y qué implicaciones tiene este dato, ¿no? Luego, nivel de estudios. Digamos, nivel de estudios es otra variable que correlaciona, lo sabéis mucho en España, correlaciona muchísimo con la edad, ¿no? Digamos, normalmente es la población mayor la que se encuentra en esta situación de sin estudios y educación o solamente educación primaria. Es ahí donde encontramos una disposición al abandono muchísimo más baja, ¿vale? Son los universitarios y en menor medida aquellos con máster y doctorado los que en mayor medida contemplan esta posibilidad de abandono, ¿vale? Entonces, gente relativamente joven, población remota y población con alto nivel de estudios son los que se están planteando. Probablemente muy distinto a lo que ocurre en otros mercados laborales, ¿vale? Estos son los datos del mercado laboral español. Adelantaba Mónica que, digamos, se han hecho históricamente muchísimos estudios sobre entendimiento del mercado laboral y en general lo que trabajan es sobre variables que son un poco las que os he presentado. Nivel de estudios, género, nivel de ingresos y demás. Pero hay muy poquitos, o al menos nosotros apenas conocemos, estudios que estén basados en las actitudes hacia el mundo del trabajo.
y cada día más, igual que en el ámbito del consumo ocurre, se analiza más a los consumidores o a los empleados no desde la perspectiva de las variables sociodemográficas o del nivel de estudios, sino de variables actitudinales, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es un ejercicio y es analizar a la población laboral española desde su relación con el ámbito del trabajo, ¿vale? Y lo que nos han nacido son 4 grandes perfiles, 4 clústeres, ¿vale? Y os lo presento porque estos 4 clústeres veréis que generan distinta propensión al abandono, ¿vale? Entonces, lógicamente, digamos que hay una relación entre la actitud ante el trabajo y la posibilidad de abandono. Un 28% de la población española trabajadora la hemos categorizado con lo que denominamos vocacional. El trabajo es su forma de estar en el mundo, es su pasión, es su forma de, digamos, de satisfacer sus deseos personales, ¿no? Esto lo que genera es un vínculo muy, muy fuerte con el mundo del trabajo, ¿vale? Tenemos un 17% de que no es de nuevo inconformista, perfil muy digitalizado, proactivo, está en búsqueda de empresas innovadoras y no tiene frenos a la hora de desplazar del lugar físico para trabajar, ¿vale? Está dispuesto a plantear cambiar de lugar de trabajo. Un perfil que denominamos conservador es alguien que tiene una relación fuerte con el oficio, se maneja bien, pero lo que no tiene es una fuertísima ambición, ¿no? En este sentido, busca empresas donde puede desarrollar su oficio, encontrarse relativamente cómodos, estabilidad y sin grandísimos retos, ¿vale? Este es un poco, y si lo tiene desde el oficio, ¿vale? Y un 34% que es denominado acomodado, ¿no? Trabajan porque necesitan trabajar para vivir. Digamos, esto es una forma de estar en el mundo y lo que necesitan, no te queda otra alternativa, es 1 de cada 3, lo que quieren es estabilidad, tranquilidad y no están dispuestos a grandísimos esfuerzos laborales, ¿vale? Pensar a ver, hacer un primer vistazo, qué compone vuestra compañía, ¿no? Qué perfiles tenéis dentro de vuestra organización, ¿no? Porque probablemente, pensando en lo que tengáis ahí, ahora lo cruzamos con el mundo del abandono, podréis pensar, digamos, en qué medida tenéis cierto riesgo, ¿no? Lo bonito del ejercicio de clusterización es que luego le preguntábamos, oye, igual que a todos los demás, oye, ¿qué ocurre con, digamos, la disposición al abandono? ¿Qué nos encontramos? Que la población vocacional son los que menos disposición tienen al abandono. Esto es muy bonito, a mí me parece un resultado muy bonito. Puede tener, digamos, por supuesto, está el mundo de los sanitarios, que han tenido una vida, digamos, una experiencia muy dura, pero en general, todos aquellos que han logrado machear su relación profesional con sus intereses vitales, tienen una propensión al abandono baja, ¿vale? Y esto es muy interesante. Entonces, pensar, insisto, en qué tenéis en vuestras organizaciones, ¿no? Porque de pronto lo mismo, oye, pues si lo que tengo es gente muy vocacional, lo mismo no tengo tanto riesgo. Si no es el perfil que tengo, lo mismo tengo más riesgo, ¿vale? Los que más disposición al cambio tienen son los que hemos identificado como inconformistas, ¿vale? Ese perfil que os decía, alta digitalización, propensión al cambio, relativamente joven y demás, ¿vale? Son los que en mayor medida tienen disposición al cambio. Acomodados, como era de esperar, son el perfil que menos quiere que le cambies en este instante, ¿no? Yo no quiero meterme en grandes retos vitales y profesionales de esta manera, ¿no? Hemos visto cuánta gente hay en los distintos escalones con propensión al abandono, hemos visto, tratado de entender cómo son, vamos a tratar de ver cómo viven su relación con el trabajo para tratar desde ahí identificar alguna tipología de palancas de trabajo, ¿vale? Lo que veis aquí es la gente que nos ha dicho tiene intención de abandono versus la gente que nos dice que no tiene intención de abandono, cómo valoran cómo ha sido su experiencia en sus compañías durante el año pasado, ¿vale? ¿Y qué encontramos? ¿Dónde están los gaps? Fuerte. Aquellos que se plantean el abandono lo hacen, preguntamos por 10, 12 ítems, estos son en los cuales encontramos mayores diferencias. Los valores éticos de la empresa, aquellos que están más dispuestos al abandono son los que menos se identifican con los valores éticos de su compañía, un punto de cierto temor en relación a mi puesto de trabajo y la organización, el tema de la estabilidad económica de la empresa, el acompañamiento, apoyo, comprensión por parte de la compañía y luego el ámbito del salario, ¿vale? Hay algunos que son difíciles de gestionar porque tienen que ver con cómo se está moviendo la organización y su situación en el mercado y demás, pero hay 2, los valores éticos y el acompañamiento y apoyo por parte de la comprensión, que podemos trabajar de forma proactiva, ¿no? Para sujetar este posible riesgo, ¿no? Y luego, para seguir profundizando en qué podemos hacer para trabajar y sujetar este riesgo de abandono, oye, también lo que hacíamos es tratar de identificar, oye, cuáles son tus propósitos para el año que viene, ¿vale? Entre aquellos que tenían propensión al abandono versus los que no tenían propensión al abandono. Los que veíamos que tenían propensión al abandono están particularmente interesados en lo que tiene que ver con dejar mi puesto de trabajo para dar prioridad a proyectos personales. Si eso es así, bueno, pues como organización tienes pocas palancas, probablemente. Cambiar de departamento o área de especialización, ahí lo mismo sí, seguro que muchos de vosotros trabajáis en organizaciones grandes con distintas disciplinas, entonces lo mismo un tema de movilidad interna, puede trabajar y sujetarlo de alguna manera, invertir más tiempo en formación no relacionada con mi sector laboral para preparar nuevos perfiles, quizá ahí no tanto, y montar mi propia empresa, trabajar por cuenta propia, pues lo mismo por el intraemprendimiento puede haber una línea de trabajo, ¿vale? Entonces, desde los propósitos con los cuales cada uno de los que está contemplando abandonar se mueve, lo mismo hay una posibilidad de sujetar y demás. Es verdad, y muy bonito, la palabra retener es feísima. La señal me parece muy bonito, ¿vale?
Y luego, digamos, en aquellos que hablan pero no olvidemos que la gente que de alguna manera se nos queda, también, o que no está contemplándolo, también tiene sus necesidades. ¿Qué necesidades nos están hablando? Mejorar sus competencias digitales, mejorar mi organización y gestión del tiempo, aprender o formarme en otro idioma. O sea, cuidado con esto, decir que aquellos que no tienen riesgo de abandono en este instante también tienen necesidades formativas, si queremos que no acaben en el otro lugar, ¿vale? Esto es como la grandísima panorámica, Mónica. Bueno, pues gracias, Felipe, y un poco por recopilar, ¿no?, y hacer síntesis, cuáles son las principales claves, ¿no?, que nosotros hemos identificado. Pues en primer lugar, nosotros sí vemos que desde luego la pandemia ha sido un catalizador, ha sido un fenómeno global que sí ha provocado, ¿no?, un cambio de mentalidad. Probablemente, a lo mejor en términos de trabajo, pues como comentaba María, ¿no?, ya se estaba viendo determinadas tendencias, pero ahora esto ha sido un punto ahí de inflexión importante y que ha acelerado, ¿no?, determinados procesos. En cualquier caso, el contexto del mercado laboral en cada país y la situación marca también grandes diferencias. Entonces, el fenómeno de la gran renuncia, ¿no?, y las cifras que hemos visto en países como Estados Unidos, pues no aplican, ¿no?, a lo que sería el mercado laboral español. Por otro lado, aquí, que es muy importante, tengamos en el radar, ¿no?, este fenómeno y atendamos, ¿no?, aquí pongamos foco a cómo son nuestros empleados, el colectivo, cómo lo configura, cuáles son sus necesidades y también sus comportamientos, ¿no?, de cara a la evaluación del riesgo, fundamental. En ese sentido, reevaluar nuestra propuesta de valor hacia los mismos, ¿no?, medir y configurar que esta propuesta que estamos haciendo para los equipos, para el talento, vaya acompasada. Y aquí ya vinculo, ¿no?, un poco con las siguientes. ¿Qué herramientas también tenemos? Tacho retención, María, para generar ese compromiso. Y también a nivel, digamos, de desarrollo, ¿no?, ¿qué opciones? Pensemos fuera de la caja, dentro del básico, y desarrollemos y acompañemos también ese desarrollo y esas nuevas necesidades. Y aquí, y también soy también de comunicación, María, desde luego, me quedo con hacer y decir, fundamental. Pensemos en la importancia de la cultura. La cultura al final es lo que es en realidad la organización. Nosotros que podemos trabajar los valores, los comportamientos, etcétera, pero la cultura es lo que somos todos y lo que se traduce. Y aquí el liderazgo también es fundamental. Construir el tema de la reputación, el employer branding, hemos hablado, fundamental. Uno de los factores determinantes que comentaba también Felipe era la identificación con los valores, ese compromiso. Y aquí os dejo también una píldora del estudio reciente, me imagino, no sé si lo conocéis, el Edelman Trust, el barómetro de la confianza. Se lleva realizando, es un estudio a nivel global, lleva muchos años y por segundo año consecutivo las instituciones que generan mayor confianza a las personas, y aquí se evalúan gobiernos e incluso entidades del tercer sector, son las empresas. Las empresas, o sea, las personas en quien más confianza tienen a nivel institucional por segundo año son las empresas. Vivimos en un momento de crisis global de confianza, con lo cual yo creo que la oportunidad a nivel de gestión empresarial es clave. Y bueno, y por último, hacemos, contamos y desde luego medimos, ¿no? Es decir, tenemos que evaluar el impacto, dónde estamos, fundamental, también repito aquí, refrendo, ¿no?, lo que decía María, de primero dónde estamos, ¿no? Y a partir de aquí construyamos y desde luego evaluemos, pero evaluación continua, porque hay que acompañar, estamos en un proceso de transformación que se ha acelerado, ¿no?, con todo lo ocurrido, pero yo creo que esto también ya es una actitud que está para quedarse. Las organizaciones evolucionan continuamente y nosotros tenemos que estar ahí para adelantar y acompañar esos retos. Así que nada, muchas gracias.